Muy buenos días a todos. Es el primer martes útil del mes. Son las 9:30, así que es hora de Flash It. Desde el equipo de propiedad intelectual, industrial y tecnología de Cuatro Casas queremos, bueno, el año, por supuesto, y agradeceros que nos acompañéis un año más en estas sesiones que la verdad, o por lo menos le damos mucha importancia a nosotros y agradecemos mucho que nos acompañéis. En esta ocasión, tenemos 5 temas seleccionados porque ya sabéis que el mes de diciembre suele ser bastante activo jurídicamente y de todo lo que ha pasado hemos seleccionado 5 temas que expondremos de manera breve. En primer lugar, nos hablará Aurora Riri sobre, bueno, muy brevemente, sobre la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Después Mireia Sala nos relatará una sentencia del Tribunal Supremo en un caso muy interesante sobre el carácter distintivo de una marca numérica. Después, Andrea Santamaría nos hablará de una sentencia del Tribunal de Justicia sobre caducidad de marca. Consistía en el apellido de un creador de moda. Nur Yazbek nos hablará también de una sentencia del Tribunal de Justicia, en este caso de un tema complejo jurídicamente sobre la determinación del lugar del daño en relación con plataformas digitales. Y el profesor Peguera concluirá con su miscelánea habitual, pero va a concentrarse en una sentencia también del Tribunal de Justicia en materia de protección de datos y exención de responsabilidad por alojamiento. Así que como la agenda es apretada, vamos directamente. Aurora, por favor, muchas gracias. Muchas gracias Álvaro y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Hoy os vengo a hablar, o sea, volvemos a hablaros realmente de la ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, porque el pasado 26 de diciembre se aprobó el texto definitivo y entró en vigor 2 días después, o sea, el 28 de diciembre. Y por tanto ya ha empezado a correr el plazo de 12 meses que se otorga a las empresas para adaptar sus servicios. Recordamos muy brevemente también que el objeto de la ley es regular los niveles mínimos de calidad y evaluación de servicios de atención a la clientela y va dirigido a empresas que presten servicios de carácter básico y interés general en territorio español y que rebasen determinados umbrales de carácter de tamaño y de volumen de negocio. Las implicaciones de esta ley consisten en la necesidad de que estas empresas cumplan con las obligaciones relativas a la calidad de los servicios, entre otros la accesibilidad universal y la atención personalizada. Y además se modifican 5 normas sectoriales, en particular la ley de competencia desleal, en virtud de la cual se tipifican como engañosas las prácticas que se dirigen a consumidores de forma individualizada, habiéndose personalizado sobre la base de decisiones automatizadas y sin haber informado sobre los parámetros empleados para esta personalización o las fuentes de datos personalizadas. En segundo lugar, se modifica la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, articulando un sistema de protección en doble estructura en 2 niveles. En primer lugar, em, en el servicio de atención a la clientela, que se reforma de un punto de vista formal y material. Y en segundo lugar, en los servicios de reclamación a los supervisores sectoriales. En tercer lugar, se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, estableciendo una serie de medidas encaminadas, entre otras, a garantizar una mayor transparencia en atención a los precios y la duración del contrato, y así como la claridad de las reseñas. En cuarto lugar, se modifica la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, estableciendo de forma explícita la licitud del tratamiento de datos personales cuya finalidad sea la de evitar el envío de comunicaciones comerciales a los interesados que hubiesen manifestado su negativa u oposición a recibirlas. Y en último lugar, se modifica la General de Telecomunicaciones, estableciéndose la obligación de implementar un sistema de atención gratuito de cara a facilitar información y atender las incidencias que puedan surgir con los consumidores. Y el último dato que es interesante destacar es que finalmente la ley aprobada no incorpora las modificaciones a la ley de regulación del juego y por tanto este sector se vería excluido del impacto de esta ley. Y por mi parte es todo y le paso la palabra a mi compañera Mireia. Muchas gracias. Ahora.
Muchas gracias, Aurora. Buenos días a todos. Yo hoy voy a explicar brevemente la reciente sentencia del Tribunal Supremo 4139/2025 de 24 de septiembre, que admite el registro de la marca figurativa compuesta por cuatro números 26, 1, 18, 1, que fue solicitada por Inditex y que corresponde con las letras de Zara en el alfabeto anglosajón. Esta resolución revoca la denegación previa de la OEPM, que fue también confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, que habían apreciado la falta de carácter distintivo de esta marca numérica. En los antecedentes, la OEPM rechazó el registro del signo por considerar que la combinación numérica no identificaba el origen empresarial, que era difícil de recordar para el consumidor medio y que su componente gráfico resultaba poco relevante. Y además, en sede judicial, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó estos criterios y además la audiencia negó la distintividad sobrevenida al entender que el renombre que se había acreditado era el de la marca Zara y no el de la marca numérica que había sido solicitada. Inditex recurrió en casación con 5 motivos y el Tribunal Supremo admitió los 3 primeros, todos ellos referidos al artículo 5.1b de la Ley de Marcas sobre falta de carácter distintivo. Inadmitió los motivos cuarto y quinto por tratarse de cuestiones sobre la valoración de la prueba. En el primer motivo, la sala recuerda que la distintividad es la función esencial de la marca y debe apreciarse respecto de productos o servicios concretos y desde la percepción del consumidor medio, siguiendo la ya sentada jurisprudencia del TJUE. El Tribunal Supremo concretamente reprocha que la audiencia hiciera un juicio abstracto y general de distintividad en lugar de uno pormenorizado por productos. En los motivos segundo y tercero, el Tribunal Supremo destaca que la Ley de Marcas admite marcas consistentes en cifras, en línea con la Directiva de Marcas y el Reglamento de Marca de la Unión Europea, y que el TJUE ha confirmado ya la admisibilidad de marcas numéricas, incluso cuando éstas no presentan una estilización gráfica especialmente creativa o diferente, siempre y cuando sí que cumplan con la función distintiva propia de las marcas. La sala subraya que no debe mantenerse un criterio restrictivo sobre esta tipología de marcas, las marcas numéricas, y que el debate actual no es la aptitud abstracta de este tipo de marcas, sino si concurren prohibiciones absolutas como son la falta de distintividad o el carácter descriptivo de las marcas. Entonces, aplicando estos principios en el caso concreto, el Tribunal Supremo observa que el signo 26.1.18.1 combina cuatro números con una grafía determinada y que, dada la gran significación de la marca Zara para Inditex, un consumidor medio sí que sería capaz de identificar el origen empresarial de los productos marcados con este signo numérico. Añade que no puede afirmarse que la secuencia numérica no sea retenible. Son cuatro números, uno repetido, y la percepción es tanto visual como fonética. Y no cabe exigir requisitos más severos por ser una marca numérica. Y aunque la grafía no es preponderante, sí que contribuye a la impresión de conjunto según el Tribunal Supremo. En consecuencia, el Tribunal Supremo estima los motivos segundo y tercero, casa la sentencia de la audiencia y ordena el registro de la marca en todas las clases solicitadas. Esta sentencia reafirma que las marcas numéricas son plenamente admisibles si cumplen la función distintiva, atendiendo a la impresión global y a la percepción del consumidor en el caso concreto, sin que sean admisibles juicios adicionales por su propia naturaleza numérica. Muchas gracias a todos y sin más le paso la palabra a mi compañera Andrea. Muchísimas gracias, Mireia. Muy buenos días a todos. Por mi parte, bueno, pues nos vamos a mover desde España y hacemos un viaje a Francia, que posteriormente culminará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque en esta intervención, bueno, pues voy a comentar brevemente esa reciente sentencia del Tribunal de Justicia del 18 de diciembre de 2025 en ese asunto C-168/24 relativo a la caducidad de una marca de moda. Para ponernos todos un poquito en antecedentes, el origen de esta sentencia se encuentra en esos tribunales franceses que comentaba al principio. En particular, no solamente estamos haciendo un viaje territorial hacia Francia, fuera de nuestras fronteras, sino también un viaje temporal, porque todo esto se remonta a 1978, cuando un diseñador francés constituye una sociedad que vende prendas de vestir y accesorios de moda. En 2011, esa sociedad entra en concurso y es adquirida por PMJC, una sociedad a la que va a ceder todos sus activos materiales e inmateriales, incluyendo, por supuesto, esas dos marcas denominativas consistentes en el apellido del diseñador y que protagonizan
esta resolución que comento hoy. El diseñador va a continuar colaborando con PMJC durante unos años hasta que finaliza la colaboración entre las partes y entonces este diseñador pasa a trabajar, bueno, pues para otra sociedad. ¿Qué pasa? Que en 2018 esa empresa titular de las marcas, esa empresa inicial, le demanda alegando que estaba llevando a cabo una serie de actos de competencia desleal y que con sus acciones estaba vulnerando los derechos de marca. Como veremos a lo largo de todo el íter procesal de este asunto, bueno, pues al final las partes son muy beligerantes y, por supuesto, el diseñador ya no solamente se opone a esa demanda contestándola, sino que además formula demanda reconvencional solicitando a su vez la caducidad de las dos marcas. Y la alegación es bastante sencilla, bastante básica, en el sentido de que bueno, lo que dice el diseñador es que la empresa titular lo que había hecho había sido estar explotando una serie de marcas, haciendo creer al público que en realidad el diseñador que estaba detrás de esas creaciones era él, era ese autor. Cabe resaltar, ya para finalizar un poco pues, este contexto fáctico, antes de meternos un poco en lo que viene a ser el trasfondo jurídico de las diferentes resoluciones, que en otros dos procedimientos PMJC ya había sido condenada previamente por la violación de una serie de derechos de autor del diseñador en relación con una serie de creaciones que no habían sido cedidas. En este momento es cuando ya nos vamos a esos tribunales, ¿no?, de primera instancia franceses que, bueno, pues declaran el uso de las marcas como engañoso frente al consumidor, porque al final se había entendido que se estaba colocando en creaciones que infringían derechos de autor y por lo tanto se presentaban como creaciones que fueran originales del diseñador. En consecuencia, el tribunal sobre esta base declara la caducidad de los derechos de PMJC sobre las marcas, ya que considera que, bueno, pues se han llevado a cabo esas prácticas engañosas para el consumidor. De nuevo, nos encontramos con ese carácter litigioso de las partes. En este caso, es la empresa la que recurre la sentencia, alegando que, bueno, estas prácticas engañosas no tendría por qué afectar a la validez de la marca y, por lo tanto, no estaría justificada esa caducidad. El íter procesal de todo ello llega hasta los tribunales de casación, que entonces plantea precisamente la cuestión sobre la que va a versar la cuestión prejudicial que va a resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que constituye el objeto de la resolución que comentaba al principio. La cuestión sería si se opone al derecho de la Unión a que se declare la caducidad de unas marcas que consisten en el apellido de un creador debido a que el cesionario esté explotando la marca de una manera engañosa, en este caso haciendo creer al público que el creador estaba participando en los diseños. Esa cuestión prejudicial, su análisis se basa básicamente en interpretar dos artículos que tienen un contenido muy, muy similar. Por un lado, el artículo 12.2b de la Directiva 2008/95 y el artículo 20b de la Directiva 2015/2436. Según estas disposiciones, a nivel genérico, para que tengamos un poquito el marco jurídico sobre el que se basa la resolución, se puede declarar la caducidad de una marca cuando ésta pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, de la calidad o del origen geográfico de los productos para los que esté registrada. Ahora bien, sobre esa base, el TJUE va a pues, pormenorizar algunas cuestiones concretas relativas al caso que se le planteaba. Por un lado, indica que el mero hecho de que una marca consista en el apellido de un creador y que sea explotada por un cesionario al que el creador ya no está vinculado, como ocurría en este caso, no es una razón suficiente per se para justificar la caducidad de una marca, sino que lo que hay que hacer es añadir un elemento adicional. En este caso sería necesario la existencia bien de un engaño efectivo o bien de un riesgo lo suficientemente grave de ese engaño para el público. Además, matiza el tribunal que dicho engaño efectivo o riesgo suficientemente grave de engaño podría resultar de un error del público sobre esa autoría estilística de los productos que lleva la marca y que, bueno, en definitiva podría haber sido inducido por el uso de la misma. Todo ello, indica el tribunal, tiene que analizarse de forma particularizada atendiendo a las circunstancias relevantes del caso y en ese sentido la presencia de elementos pertenecientes al universo creativo del diseñador, como en este caso, pues también resultaría relevante y de hecho aumenta el riesgo de que el público pues, se le induzca error y por consiguiente estemos en ese marco en el que podría llegar
a plantearse la caducidad. Por lo tanto, como conclusiones, el Tribunal de Justicia determina que la normativa de la Unión Europea no se opone per se a que se declare la caducidad de una marca que consiste efectivamente en el apellido de un creador de moda, siempre y cuando el uso de esa marca pueda inducir al consumidor medio a creer que ha habido algún tipo de participación del creador en la creación de esos productos que llevan asociados la marca. Y en definitiva, bueno, pues se trata al final de una interpretación completamente alineada con los objetivos del derecho de la Unión en materia de marcas, que en definitiva no son otros que proteger el derecho del consumidor a una elección informada y asegurar una competencia justa. Y con ello yo finalizo mi intervención y doy paso a mi compañera Nur. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Buenos días, yo soy Nuria Azbek y vengo a explicaros las conclusiones a las que ha llegado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia 34/24 de 2 de diciembre del 2025, respondiendo a una pregunta muy concreta, que es ¿dónde se produce el hecho por prácticas contrarias al derecho de competencia de la Unión Europea cuando el mercado es digital, cuando los usuarios son miles y cuando el lugar es una plataforma en línea? Este litigio tiene su origen en una acción representativa interpuesta ante los tribunales de los Países Bajos contra Apple por dos fundaciones que actúan en defensa de los derechos de los usuarios de iPhone. Según las demandantes, la App Store de Apple neerlandesa impone una comisión excesiva a las aplicaciones, abusando así de su posición dominante, que se acaba trasladando al precio final de las aplicaciones, causando un daño económico a los consumidores, contrario al derecho de la competencia de la Unión Europea. La cuestión central que se plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es, partiendo de este supuesto y conforme al artículo 7.2 del reglamento Bruselas 1 bis, ¿qué tribunales deben conocer o tienen competencia para conocer de esta demanda? Es decir, ¿dónde puede considerarse que se encuentra el lugar donde se produce el hecho dañoso y si es relevante el hecho de que la plataforma en línea sea accesible desde cualquier parte del mundo? Para resolver esta cuestión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea parte con tres ideas. En primer lugar, recuerda que el artículo 7.2 del reglamento Bruselas 1 bis, al mencionar el lugar del hecho dañoso, se refiere tanto al lugar donde sobreviene el daño, es decir, al lugar donde se produce el hecho causal que origina el daño, como al lugar donde se materializa el daño. Además, el TJUE recuerda que este artículo 7.2 del reglamento responde a los criterios de previsibilidad, es decir, donde el demandado puede anticipar que va a ser demandado, y de proximidad de los tribunales al lugar del daño. Asimismo, reitera que la competencia a la que se refiere el artículo 7.2 hace referencia tanto a la competencia territorial como a la internacional. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce que su jurisprudencia realmente ha estado pensada para daños físicos y consumidores o afectados individualizados. Entonces, no puede aplicarse mecánicamente a este caso, ya que es un supuesto de hecho completamente innovador en relación con las plataformas digitales y entiende que deben de adaptarse los criterios de conexión para preservar la utilidad del artículo 7.2 del reglamento Bruselas 1 bis. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye lo siguiente. Respecto del lugar donde se produce el hecho causal que origina el daño, concluye que ese reside en la ejecución de esa explotación, es decir, en los actos llevados a cabo por la empresa dominante para ponerla en práctica. Sin embargo, respecto del lugar donde se materializa el daño, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea centra la mirada al mercado afectado y establece que si el mercado afectado por las prácticas contrarias al derecho de la competencia se encuentra en el Estado miembro en cuyo territorio sobreviene el daño, procede considerar que el lugar donde se materializa ese daño es ese Estado miembro.
En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que el espacio virtual de la App Store dirigida al mercado neerlandés equivale al territorio de ese Estado miembro en su conjunto. ¿Por qué? Porque la App Store neerlandesa se dirige a usuarios con Apple ID vinculados a los Países Bajos, porque el idioma está en holandés, porque está diseñada específicamente para ese mercado y porque canaliza la oferta orientada a ese mercado, entre otras. En este sentido, el tribunal concluye que dichas circunstancias presentadas justifican la posibilidad de que el daño alegado pueda manifestarse en todo el territorio de los Países Bajos, incluso si los consumidores estaban físicamente ubicados en otro lugar en el momento de realizar las descargas y de efectuar las compras. Lo relevante en este sentido es que el perjuicio surge en el contexto de un entorno digital diseñado exclusivamente para un mercado concreto, determinándose que cualquier tribunal de ese Estado miembro será competente en estos casos. Esto es todo, muchas gracias y le paso la palabra al profesor Miquel Peguera. Hola, muchas gracias, Nur, por mi parte y muy brevemente, como ya avanzaba Álvaro, me quería referir a esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2 de diciembre del año 25, que es un tema de nuevo interesante por la interacción de, por una parte, el Reglamento General de Protección de Datos y, por otra parte, los artículos 12 a 15 de la Directiva de Comercio Electrónico que ahora están trasladados a la DSA, el Reglamento de Servicios Digitales, pero que son sustancialmente idénticos con alguna pequeña variación y que en el caso, bueno, el caso se juzgaba en aplicación todavía por razones temporales de la directiva. Se trata de una publicación en un sitio web rumano en el que se pueden publicar anuncios, tanto gratuitamente como a través de pago. Una publicación en la que falsamente se publicaba un anuncio falso en el que se presentaba a una persona como ofreciendo servicios sexuales con fotografías de esa persona, con el número de teléfono de esa persona y lógicamente sin su consentimiento, ¿no? La persona interesada lo notificó y la plataforma tardó menos de una hora en retirar el anuncio. Sin embargo, se había copiado, ya había aparecido también en otros lugares, se había, por tanto, diseminado después de su publicación inicial. Y a pesar de que fue retirado por la plataforma después de la notificación, la justicia condenó con 7.000 euros inicialmente a la plataforma a indemnizar a la demandante por daños y perjuicios, concretamente por daño moral. Y en el recurso contra esta sanción se plantea ante el Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial, que fundamentalmente se centra en saber si la plataforma realmente tiene que actuar como responsable del tratamiento y hasta qué punto o qué obligaciones le corresponden como responsable del tratamiento y si puede la plataforma invocar la exención de alojamiento de alojamiento de datos que se contiene en el artículo 14 de la Directiva de Comercio Electrónico, ahora trasladado al artículo 6 de la DSA. Y bien, el tribunal, y también de modo muy importante, si puede también invocar a su favor esa prohibición establecida en el artículo 15 de la Directiva de Comercio Electrónico, ahora el 8 en la DSA, de que no se puede imponer a un prestador de servicios de alojamiento, como es el caso, es un prestador de servicios de alojamiento, no se puede imponer una obligación general de supervisar los contenidos que aloja para localizar posibles contenidos ilícitos. Pues bien, el tribunal en una sentencia ciertamente densa e interesante, claramente considera que la plataforma es
responsable del tratamiento junto con el anunciante, lógicamente. Hay un supuesto de corresponsabilidad. Recuerda que para ser responsable del tratamiento no es necesario ni siquiera tener acceso a los datos que son objeto del tratamiento, en la medida en que ha contribuido a determinar los medios de ese tratamiento y concretamente la difusión a través de su plataforma, y también hace algunas consideraciones sobre los términos y condiciones que rigen, en el sentido de que puede utilizar o puede apropiarse de esos contenidos, publicarlos o producirlos, etcétera, ¿no? Pues bien, considera que es responsable del tratamiento y que, por tanto, le incumben toda una serie de obligaciones. Entre esas obligaciones está la de identificar los anuncios que contienen datos personales, y especialmente datos personales sensibles. Es decir, tiene que establecer las medidas técnicas y organizativas para poder conocer identificar esos anuncios. Tiene que identificar antes de su publicación al anunciante que va a publicar ese anuncio, a efectos de poder determinar si los datos personales que se contienen en el anuncio son datos del anunciante, o bien son datos de una tercera persona, y en tal caso verificar si existe el consentimiento de ese tercero. Además, debe denegar la publicación, por tanto, todo ello es un análisis previo a la publicación, debe denegar la publicación del anuncio si los datos pertenecen a un tercero, y tratándose además de datos sensibles, si ese tercero no le demuestra que la publicación es lícita porque cuenta con el consentimiento explícito y con todas las garantías previstas en el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos. Y además debe, en cuanto a la extensión o a la reproducción de esos contenidos en otros lugares de Internet, debe establecer medidas organizativas, técnicas o de protección que impidan que terceros lugares adopten o incorporen en sus sitios esos contenidos. Es decir, un conjunto de obligaciones realmente muy relevante para un operador de un mercado electrónico, como es el caso. Sin duda, con una consideración también muy importante del riesgo y de los daños que suponen este tipo de infracciones sobre todo por parte del anunciante, pero en definitiva este tipo de infracciones de protección de datos en relación con datos sensibles. Y al final de la sentencia, de modo muy lacónico, resuelve la cuestión de si esa plataforma podría ampararse en las exenciones de responsabilidad y en la limitación de esas obligaciones generales de supervisión de la Directiva de Comercio Electrónico, y dice claramente que no. Y dice que no porque hay como saben, hay una doble exclusión. Por una parte, en la Directiva de Comercio Electrónico dice que esta directiva no afecta a las cuestiones de protección de datos, pero por otra parte, el Reglamento de Protección de Datos dice que el Reglamento de Protección de Datos se entiende sin perjuicio de los artículos 12 a 15 de la directiva. Bueno, y el tribunal dice que en una lectura conjunta de estas dos remisiones, hay que entender que la Directiva de Comercio Electrónico no puede perjudicar los derechos de los afectados, y por tanto no puede limitar las obligaciones que se derivan del Reglamento General de Protección de Datos. Y incluso llega a decir que esa exclusión, esa referencia del RGPD, de que se entiende sin perjuicio de los artículos de C15, debe interpretarse en el sentido de que existe la posibilidad teórica de que una plataforma pudiera ampararse en esos artículos para cuestiones distintas de la vulneración de derechos de protección de datos. Y en cuanto a la prohibición de imponer obligaciones de supervisión, claramente lo despacha en muy pocas líneas, y dice que, desde luego, tampoco puede eso perjudicar a los derechos recogidos en el Reglamento General de Protección de Datos, y además que las obligaciones de un responsable del tratamiento, como las que hemos visto, no pueden en ningún caso considerarse obligaciones de supervisión general.
Por tanto, termino porque no sé si ya me he alargado un poquito. Una sentencia a valorar y a trabajar en esa relación ahora entre la DSA y el Reglamento General de Protección de Datos. Y devuelvo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miquel, y muchísimas gracias a todos por haber seguido esta sesión, por vuestra fidelidad y recurrencia en el seguimiento de este espacio. Simplemente para terminar, recordad que tenemos una nueva cita el primer martes de mes, ya retomamos pues la normalidad en el ciclo de sesiones de Flashit y por tanto el 3 de febrero a las 9:30 os esperamos para una nueva sesión de Flashit. Si queréis seguir informados durante pues las próximas semanas, también, como es habitual, podéis seguir todas las novedades que vayamos publicando en el blog de propiedad intelectual de Cuatro Casas e incluso si queréis podéis descargaros la correspondiente app tanto en iOS como en Android de Cuatro Casas Propiedad Intelectual para hacer seguimiento de las novedades que se vayan produciendo. Nada más, más allá de, al igual que ha mencionado Álvaro al principio, desearos que tengáis un año muy provechoso y agradeciéndoos pues de corazón el seguimiento que estáis haciendo a este espacio. Si os parece, nos vemos el mes que viene, que tengáis muy buen mes y hasta el 3 de febrero. Hasta luego.